El año en que a Valentina le diagnosticaron cáncer fue también el año en que yo me gradué. Rebujando en mis bolsillos, apenas me quedaban 5.000 pesos. Para salvarla, supliqué a todos los contactos de mi lista hasta reunir 750.000 pesos. Pero cuando regresaba apresuradamente al hospital, de pronto recibí la noticia de que ella había fallecido. No alcancé a ver a Valentina por última vez, durante los 5 años siguientes. Cargando con la deuda sin saldar, me fui solo al sur a trabajar como jornalero. El último día, cuando por fin terminé de pagar todo, regresé a la ciudad costera de Ciudad del Carmen. Sin embargo, en el restaurante de hot pot al que Valentina y yo solíamos ir cuando estaba viva, me encontré con una mujer idéntica a ella. Ahora tenía una carrera exitosa, una familia armoniosa y hasta una hija. El invierno en Ciudad del Carmen todavía tenía un leve frío. Apreté los 70 pesos que me quedaban en el bolsillo y compré en línea una comida con descuento por 69,9 pesos. Mientras comía con la cabeza baja y con prisa, una voz familiar a mi lado llamó mi atención. Detrás del vidrio empañado, una mujer con un vestido blanco de lana servía con ternura comida a la niña frente a ella. Al principio no noté nada extraño, hasta que vi el lunar en la comisura de su ojo y unos rasgos cada vez más familiares. Me levanté de golpe y la miré fijamente, fuera de control. «Valentina, ¿eres tú?». Entre el bullicio, al parecer escuchó que alguien la llamaba por su nombre y levantó la vista. Su mirada pasó de la duda al sobresalto, y luego se volvió fría, con los ojos enrojecidos. «Mateo, ¿cuánto tiempo sin verte?». Me senté con timidez frente a madre e hija. Valentina ya había recuperado la compostura y, con naturalidad, puso comida en el cuenco de la niña. «¿Quieres un poco más de vinagre?». Miró mi salsa de sésamo y preguntó. Me gustaba lo ácido. Antes, cuando comíamos hot pot, ella siempre me preparaba especialmente un cuenco de vinagre. Pero en estos años, ya no sentía el sabor de nada. Negué con la cabeza, sin saber cómo empezar. Ese año, en realidad no te pasó nada, ¿verdad? Tras pensar mucho las palabras, pregunté con rodeos. Valentina entendió lo que quería decir. Solo detuvo un momento sus dedos y asintió levemente, como si respondiera a algo insignificante y no a una cuestión de vida o muerte. Hace 5 años, después de conseguir el dinero prestado en la lejana capital, lo transferí de inmediato a la tarjeta bancaria de Valentina, pero justo cuando estaba por tomar el tren de regreso a Ciudad del Carmen, recibí la noticia de que ella había sufrido un colapso repentino y muerto. Esa noche hacía menos 17 grados, llevaba un abrigo delgado y me quedé de pie fuera de la estación hasta quedar entumecido. No podía creer que solo por haberme ido 3 días, Valentina no hubiera resistido. El aviso fúnebre lo envió su madre, la persona que más me odiaba. Lloré hasta quedarme sin voz al teléfono, suplicándole que me dijera dónde sería el funeral, pero me colgó sin piedad. Cuando Valentina estaba viva, despreciaban a alguien de origen rural como yo. Después de que muriera, tampoco me permitieron acercarme a ella ni medio paso. Entonces, ¿por qué me engañaron?, pregunté con los ojos rojos, incapaz de contenerme. El rostro de Valentina mostró contención, apretó los labios y guardó silencio. La vibración de un teléfono rompió la tensión. En la pantalla, el contacto fijado en la parte superior seguía siendo Valentina. Desde hacía 5 años ya no usaba esa cuenta, pero cada noche le enviaba mensajes. Incluso cosas pequeñas como la foto de la comida con descuento de hacía un momento. Con el tiempo, se convirtió en un diario. Durante los años en que pagaba la deuda, todas las injusticias y los momentos en que no podía más, los escribía allí. Valentina pareció ver el contenido en la pantalla. Soltó una risa fría y me miró con dureza. ¿Por qué, Mateo? No puedo olvidar ni perdonarte nada. No puedo olvidar el día en que me llevaron a la UCI y tú huiste. Me quedé atónito. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo huí yo? Ese año, al recibir la noticia de su muerte, busqué un coche ilegal para volver a Ciudad del Carmen, porque el tren tardaba 3 días y no podía esperar. Pero nadie esperaba que la nevada fuera tan fuerte. Tanto las carreteras como el ferrocarril quedaron paralizados. Cuando llegué al hospital de Ciudad del Carmen, una nueva gripe había estallado con fuerza. El hospital estaba en caos. Muchos médicos y enfermeras habían sido enviados a apoyar a otras zonas. No pude verla por última vez ni asistir a su funeral. Estuve hundido, viviendo como un alma en pena durante mucho tiempo. Hasta que, cuando sentía que una enfermedad mental estaba por aplastarme, llegó el mensaje de Ariana reclamando el dinero. Ella era mi enemiga mortal de la secundaria, pero la única que aceptó prestarme dinero entonces. Me levanté de la cama con una sola idea: devolverlo todo. Como último acto por Valentina. No huí, Valentina. Para salvarte fui a la capital a pedir dinero prestado. Revisa el 7 de enero de ese año, el dinero en tu tarjeta bancaria lo transferí yo. Las lágrimas no dejaban de caer mientras explicaba con la voz entrecortada. En realidad, después de tantos años vagando por fuera, ya casi no sabía llorar. Pero al ver ese rostro, recordé cuando la llevaron a la UCI. Aún así me consolaba con suavidad. Mateo.
Estaré bien, cuídate, si no sobrevivo, olvídame y empieza una nueva vida. Yo me aferraba a la barandilla de la cama, negando con desesperación, rogándole que no me abandonara. Porque en este mundo, aparte de Valentina, nadie me había tratado bien. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño. Nadie me prestó atención. Durante 4 años de universidad no pude pagar la matrícula. Fue Valentina quien compartió conmigo su beca y su salario de medio tiempo para que pudiera vivir con dignidad. En aquel entonces, ella era el único trozo de madera al que podía aferrarme en el vasto mar. Fuera de control, le agarré la mano como antaño, hundiéndome en una desesperación sin fondo, hasta que una voz infantil me despertó. La niña me miró con sus grandes ojos negros y dijo con inocencia algo que me geló la sangre. Tío, ¿por qué mientes? Ese dinero lo dio mi papá. Papá dijo que lo pidió prestado a sus amigos. Al terminar de hablar, Valentina, que tenía los ojos rojos, se recompuso de inmediato, retiró la mano y me miró con distancia. Mateo, por favor, ten un poco de dignidad. Estos años he pensado que, frente a una pareja gravemente enferma, cualquiera en su sano juicio huiría. Pero yo no necesitaba que me salvaras con dinero. Solo necesitaba que estuvieras conmigo al final. Y al día siguiente desapareciste sin dejar rastro. Ahora vivo bien. En el futuro, no nos molestemos más. Después de decir eso, respiró hondo, dejó caer el último plato de carne de res en la olla. Antes era su favorito, pero siempre me lo cedía. Tras un rato, bajé la cabeza y sonreí con alivio. Lo pasado ya pasó, todos deben empezar de nuevo. Pero antes, lo viejo no podía seguir confuso. Sequé mis lágrimas y me incliné ligeramente hacia la niña. Oye, ¿cómo se llama tu papá? Ella, un poco alerta, se aferró al brazo de Valentina, pero respondió. Adolfo. Ya veo. Me senté de nuevo. Adolfo, el hermano no consanguíneo de Valentina. Cuando salíamos en la universidad, siempre me tuvo rencor. Incluso se puede decir que parte del odio de sus padres hacia mí venía de él. Sus mezquinos pensamientos podían engañar a una mujer, pero no a mí. Yo ya había notado sus sentimientos especiales por Valentina, como ella siempre lo veía como a un hermano. Después de ser rechazado, descargó su frustración contra mí. Ese año, el dinero se transfirió desde un banco de la capital a Valentina. El nombre del remitente era desconocido, fácil de suplantar. Valentina. Si dicen que lo dio Adolfo, ¿puede mostrar el comprobante de transferencia? Al oírme, la mirada de Valentina vaciló. Su firmeza empezó a tambalear. Si él no puede mostrarlo, ¿acaso alguien que huyó como tú puede hacerlo? Mateo, conserva algo de orgullo. Si realmente necesitas dinero como entonces, puedes usar tu falsa ternura para engañar a otra mujer que te mantenga. Después de todo, hasta a mí me engañaron tus ojos. Temblando, dejé los palillos y finalmente solté una carcajada. Pero el corazón era como un jarrón roto, sangrando sin parar, a la persona por la que pisoteé mi dignidad durante 5 años para salvarla. Al final resulté ser un cero absoluto. En sus ojos, yo era un ser vil, lleno de mentiras y sin límites. Puedo demostrarlo. Y además, Valentina, lo de aquel año ya pasó, no me aferraré más. Pero no puedo soportar que otro se haga pasar por mí para hacer esto. Ese día no terminó bien. Valentina recibió una llamada y se fue. El anillo en su dedo anular brillaba bajo la luz. No pregunté, ¿ya estás casada? Solo me quité en silencio. Debajo de la mesa, el anillo de plata que Valentina me compró hace 8 años con medio año de clases particulares y lo guardé en la manga. En todos estos años nunca me lo había quitado. Los bordes estaban ennegrecidos por la oxidación. Terminé la última bola de carne. Pagué y salí del restaurante. Pensé que nunca volvería. Afuera, llamé a Ariana, desde que saldé la deuda hace un mes. No habíamos vuelto a hablar. Ese año, por los efectos de la medicación, Valentina sufrió insuficiencia hepática y renal aguda, con ictericia grave, después de que la llevaran a urgencias. Pasé toda la noche vigilando fuera, pidiendo ayuda a todos mis contactos, pero solo conseguí 200 pesos. Aunque lo había previsto, no tenía familiares ni amigos. En la desesperación contacté con mi enemiga de secundaria, la rica heredera Ariana. Te presto los 750.000 pesos, pero tienes que venir a la capital a verme. En la secundaria nos peleamos por una beca. Nadie en la escuela se atrevía a tocar a esa señorita, pero yo no tenía nada que perder. Nos golpeamos casi hasta la muerte. La cicatriz en su frente la dejé yo. Al final casi me expulsan, mientras ella salió ilesa. Cuando llegué a la capital y fui al lugar que dijo, Ariana estaba sentada en el rincón más interno del salón privado, rodeada de gente. Te prestaré el dinero, pero tienes que arrodillarte ante mí. Me miró con interés, arrogante y fría. Una vez dijo, Mateo, eres la persona más obstinada que he visto y la única que se atrevió a enfrentarse a mí. Eres muy interesante. En aquel entonces, no entendí la intención oculta en sus palabras. Siempre pensé que los ricos tenían algo mal en la cabeza, que alguien los golpeara y aún así llamaran eso interesante.
Pero aquella vez, cuando me obligó a arrodillarme delante de tanta gente, estaba claro que quería aplastar por completo mi dignidad. No tenía otra opción. Entre las risas burlonas, me arrodillé en el suelo. No recuerdo cómo se sentía el frío del piso contra mis rodillas, solo recuerdo que, en medio del alboroto, Ariana de repente se aburrió y mandó a todos callar. Me miró como si hubiera recuperado un viejo juguete favorito, solo que ese juguete ya estaba roto y desgastado. Me dijo que levantara la cabeza. Lanzó con desdén la tapa de una botella a mis pies y preguntó: ¿vale la pena hacer esto por una mujer? En ese momento respondí sin dudar: sí. Pero si fuera ahora, la respuesta solo podría ser: no. Chasqueó la lengua con fastidio y llamó para pedir los datos de mi cuenta. Los 750.000 pesos se transferirán hoy. Los devolveré, dije, aferrando con fuerza el borde del pantalón mientras temblaba. Su mirada se volvió cada vez más oscura. Ariana, ¿aún conservas el comprobante de transferencia de hace 5 años? Media hora después respondió: todo se puede consultar. ¿Qué pasa? No me gustan las búsquedas complicadas. Dudé un momento, pero al final le conté que Valentina no había muerto y que alguien había suplantado el envío del dinero. Necesitaba pruebas. Hubo silencio al otro lado. Luego contestó: qué problemático, últimamente estoy en Ciudad del Carmen. Cuando lo tenga, te aviso, ven a buscarme. Ariana era extremadamente eficiente. A la tarde siguiente me citó en el restaurante más lujoso de Ciudad del Carmen. En medio de la multitud seguía mostrando ese porte orgulloso y dominante. Esta vez en un evento formal. Sentada en el centro de una gran mesa redonda, anunció: la familia Lucio planea abrir una empresa de inversión en Ciudad del Carmen. Me quedaré aquí una larga temporada. Espero contar con el apoyo de todos. Me quedé inmóvil en la puerta, viéndola alzar la copa con una presencia deslumbrante. Sin saber por qué, sentí una especie de admiración. Esperé a que todos se marcharan antes de acercarme. Entre los platos vacíos, parecía ligeramente ebria. Me lanzó una mirada y sacó del bolso un recibo de transferencia. Fecha: 7 de enero. 5 años atrás, 750.000 pesos enviados a la tarjeta de Valentina. El archivo digital te lo mando luego. Gracias. Con lo que necesitaba en la mano, me di la vuelta para irme. Espera. Me llamó con voz firme. ¿Te vas así? ¿No vas a expresar nada? ¿Cómo quieres que lo haga? Pregunté con calma. Levantó la copa, pensativa. Ven a trabajar a la empresa de inversión de la familia Lucio. Estamos en etapa inicial y necesitamos gente. Apreté con nerviosismo la manga del abrigo. Te equivocas de persona, no tengo experiencia. Alzó una ceja. ¿No eras el primero de la carrera de finanzas en la Universidad de Ciudad del Carmen? Además, está entre las 3 mejores del país en esa especialidad. Su tono era tranquilo, incluso con un raro matiz de reconocimiento. Pero mi corazón se hundió. En la universidad, con la ayuda de Valentina, me esforcé al máximo. Participé en competencias internacionales, soñando con hacer un posgrado y entrar a un banco de inversión para cambiar mi destino. Pero su enfermedad y su muerte repentina lo destruyeron todo. Para pagar la deuda no pude seguir estudiando. En finanzas exigen al menos una maestría. Aunque fui el mejor de mi promoción, no encontré un puesto adecuado. Al final me desvié hacia el comercio electrónico, y para cuando quise reaccionar, ya llevaba demasiado tiempo fuera del camino. No entiendo por qué me ayudas. Sonrió levemente. Te equivocas, no te ayudo, tú pones el esfuerzo, yo pongo el dinero. Sabía que podía encontrar a alguien más adecuado y más barato que yo. Y aunque le estaba agradecido por haberme ayudado, no podía olvidar aquella escena en la que me miraba desde arriba mientras yo estaba de rodillas. No hace falta, en otro lugar tampoco me moriré de hambre. Mateo, estalló de repente. ¿Hasta cuándo vas a aferrarte a esa dignidad barata? Mírate ahora mismo. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambiar mi vida. Sonaba tan lejano que parecía un lujo inalcanzable. ¿Qué sabes tú? Grité con los ojos enrojecidos. Mi vida ya es un pantano. ¿Y qué si fui el mejor? Estoy a punto de cumplir 30. Como dices, soy tan miserable que después de pagar la deuda no tengo para el alquiler del mes siguiente. Cada paso que he dado estos años ha sido ridículo, ¿no? Bebí hasta provocarme hemorragias estomacales para sobrevivir. Soporté amenazas por unas pocas comisiones. Volvía cada noche a un cuarto de menos de 10 metros cuadrados. Comiendo cajas rebajadas del supermercado. La pobreza volvió a devorar la poca dignidad que me quedaba. Ariana se quedó en silencio. Luego, con frialdad altiva. Muy bien, Mateo, si quieres seguir sufriendo solo, no te detendré. Apartó la mirada con una sonrisa sarcástica. Se levantó el flequillo y dejó al descubierto la cicatriz en su frente. La que yo le había hecho años atrás. En ese entonces su cabeza golpeó la esquina de una mesa. La sangre cayó sobre mis zapatillas de lona. Tuve que lavarlas una y otra vez. Después me sancionaron en la escuela y me quitaron la recomendación directa a la universidad. No me importó. Confiaba en que aprobaría por mérito propio. Y así fue.
Entré en la carrera de finanzas más demandada del año como el mejor de toda la universidad. Pero esa cicatriz, 10 años después, parecía más aterradora, como un demonio riéndose de mi cobardía actual, hasta que la imagen del Mateo arrogante de entonces apareció frente a mí, gritándome que era un cobarde, que dejara de compadecerme. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Ser más miserable que ahora? No. Apreté los puños. Ariana, quiero cambiar mi vida. Sus exigencias fueron estrictas. Me obligó a repasar teoría, estudiar el mercado actual y memorizar casos prácticos. Durante el periodo de prueba cobrarás como un recién graduado. Si quieres ascender, dependerá de tu capacidad. Una noche, mientras estudiaba hasta tarde, el teléfono vibró 2 veces. Era la cuenta que Valentina había abandonado. A las 4 de la madrugada envió un mensaje y lo retiró. Me resultó extraño, pero ya tenía el comprobante y necesitaba contactar con ella. Así que le envié la copia digital. No respondió. A la mañana siguiente escribí con cautela. Si te es posible, mañana al mediodía podríamos vernos un momento. Esta vez respondió de inmediato. De acuerdo. El lugar era un restaurante occidental en el centro de la ciudad. Llegué casi tarde. La decoración era elegante. Un hombre con frac tocaba el piano en el salón. Empujé la puerta buscando a Valentina. Cerca de la ventana vi a una pareja. El hombre vestía un traje impecable, con cinturón de cuero visible. Sus rasgos me resultaban familiares. Adolfo. Ajusté la respiración. Dejé el maletín y me senté frente a ellos con el rostro inexpresivo. Pensé que, tras enviar la prueba de la transferencia, todo quedaría claro. No esperaba gratitud, pero tampoco esa mirada llena de odio. Apreté el teléfono contra la mesa con inquietud. Valentina, te dije que podía presentar pruebas. Ahora ya las viste, ¿verdad? Apenas terminé de hablar. Las cejas de la mujer se fruncieron con confusión. Pero antes de que pudiera decir algo, un camarero se acercó de repente. Junto a nuestra mesa había un pequeño canal decorativo lleno de agua. El joven intentó servirme té, pero al levantar la tetera, su codo golpeó accidentalmente mi teléfono. Este cayó directamente al agua. Al verlo, me incliné de inmediato para recoger el móvil empapado. Cuando lo saqué, ya no encendía. Ese teléfono, que llevaba usando 4 o 5 años, ya tenía muchos fallos, esta vez. Después de caer al agua, no sabía si aún tendría arreglo. Lo siento, no fue intencional. Señor, ¿quiere que lo lleve a recepción para secarlo y ver si enciende? El camarero estaba rojo como un tomate, con los ojos llenos de preocupación. Sin pensarlo mucho, negué con la cabeza con irritación. No hace falta, luego lo revisaré yo mismo. Después de aquel pequeño incidente, me senté derecho, sin querer prestar atención a sus expresiones ni a sus palabras. Saqué directamente de mi bolsillo el comprobante en papel y se lo entregué a Valentina. Aquí, este es el comprobante de la transferencia que se hizo desde el banco en la capital aquel año. Compáralo y sabrás que es auténtico. Valentina bajó la mirada. Su expresión era difícil de descifrar. En ese momento, Adolfo se inclinó hacia adelante. Después de tantos años sin verlo, su rostro ya no mostraba la impulsividad, torpeza e inseguridad de antes, sino una tranquilidad confiada. Miró el comprobante y enseguida curvó los labios en una sonrisa despectiva. Mateo, sigues haciendo documentos falsos como antes. Este comprobante tuyo se parece demasiado al mío. ¿Lo robaste de mi casa? ¿Qué se parece demasiado? Me quedé atónito, sin entender a qué se refería. Ese comprobante lo había obtenido de Ariana. ¿Cómo podía él tenerlo? Además, en la información del destinatario solo aparecía el nombre, no el número completo de tarjeta, pero en el comprobante figuraba el número íntegro. Si Adolfo podía falsificar incluso eso, sería absurdo. ¿Qué quieres decir?, pregunté con inquietud. De repente, en la sonrisa insinuante de Adolfo recordé aquella madrugada, cuando envié la versión electrónica del comprobante y Valentina no respondió hasta el día siguiente. Mientras pensaba en eso, Adolfo sacó su teléfono. La copia electrónica en su pantalla era idéntica a la que yo tenía en la mano. Lo entendí. Quien me escribió por error aquella madrugada no fue Valentina, sino Adolfo. Él vio antes que nadie el archivo que envié. Fingió haberlo conseguido primero y luego montó otra trampa. ¿Tienes algo más que decir, Mateo? Valentina apretaba con fuerza el comprobante en papel. La decepción y el odio parecían desbordarse de sus ojos. Bajé la cabeza y sonreí con amargura. Después de tantos años, Adolfo seguía siendo como una plaga imposible de erradicar. Estos días, ¿entraste en tu cuenta antigua? Valentina frunció el ceño y luego mostró una expresión de pesar. Tal vez había leído los miles de mensajes, llenos de las penurias de mi vida durante estos años. Mensajes que ni yo mismo tenía valor para releer. El dolor que casi emergía fue contenido por la razón. Muéstrame esa interfaz un momento. Ella dudó, pero obedeció. Adolfo, sentado a su lado, cambió ligeramente de postura con incomodidad, aunque su rostro seguía mostrando autosatisfacción. En el teléfono de Valentina no había ningún mensaje con el archivo electrónico.
Era evidente que Adolfo lo había visto antes y lo había borrado. Desperté de golpe y quise sacar mi móvil como prueba. Pero recordé que estaba mojado y no encendía. Suspiré. Adolfo lo había preparado todo con cuidado. Incluso el camarero probablemente había sido instruido por él para arruinar mi teléfono. Esta vez solo quería demostrar que no huí y que los 750.000 pesos realmente los pagué yo. Valentina me ayudó durante 4 años de universidad. Si antes fue engañada, una vez aclarado el malentendido. Yo no quería más ataduras. Pero ahora, viendo la expresión triunfante de Adolfo, una furia ardió en mi pecho. Valentina, ¿ustedes ya se casaron? Cambié bruscamente de tema, mirando los anillos a juego en sus manos. Ella guardó silencio. Pero Adolfo respondió con orgullo. No. Pero ya estamos comprometidos. Bajé la cabeza con una sonrisa amarga. En los años en que más ansiábamos amor, Valentina me dijo incontables veces, Mateo, no puedo imaginar casarme con nadie que no seas tú. Esas escenas regresaron a mi memoria y se hicieron añicos. Bien, Valentina, te haré una última pregunta. ¿Estás con él porque alguna vez entregó esos 750.000 pesos? Mi voz estaba ronca, pero necesitaba saberlo. Era el único amor de mi vida. Pensé que no me había equivocado contigo y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por mi obstinación. Al final, el único iluso fui yo. Valentina entrelazó los dedos, miró el reloj caro en mi muñeca con frialdad. No sabía la marca, pero era un lujo que antes jamás habríamos soñado. Adolfo me salvó la vida. Por él moriría, mucho más casarme. Al oír eso, finalmente dejé caer los hombros y saqué una tarjeta bancaria. Era la misma con la que transferí los 750.000 pesos. Valentina, Adolfo insiste en que el dinero lo transfirió un amigo suyo. Entonces, ¿por qué esta tarjeta está en mis manos? Su expresión cambió bruscamente. El número coincidía exactamente con el del comprobante. Era una prueba irrefutable. El hombre a su lado se levantó desesperado para arrebatarla. Mateo, dámela. La guardé rápidamente. No hace falta que la arrebates. Adolfo, puedes inventar lo que quieras. Es inútil. Tengo el comprobante. Tengo la tarjeta. Incluso puedo llamar al titular de la transacción. ¿Puedes dejar de actuar? Es repugnante. Adolfo perdió el control. Con los ojos enrojecidos, tomó la mano de Valentina. Nieves, él la robó. Mateo la robó. No le creas. Mi amigo me dio la tarjeta antes y olvidé sacarla. Hace unos días la busqué y no la encontré. Seguro que Mateo la robó. Los ojos de Valentina temblaban. Intentaba mantenerse firme, pero la ira la delataba. Adolfo, ¿aún me tomas por tonta? Si tuvieras pruebas, las habrías mostrado hace años. No 5 después. Siempre te consideré mi hermano. Confié en ti y en mis padres. Pero no imaginé que... Me miró con dolor, el pecho agitado, lágrimas cayendo sin cesar. Intentó tomar mi mano, pero retrocedí. Mateo, cuando desperté en el hospital, mis padres y Adolfo me dijeron que huiste. Dijeron que al saber que mi estado era grave, me abandonaste. Te esperé 3 días en cuidados intensivos. Como no viniste, les creí. Dijeron que el dinero lo pidió prestado Adolfo en la capital. Perdóname. No confié en ti. Perdóname. He leído tus mensajes una y otra vez. Cada vez me asfixiaba. Perdóname. Nunca te olvidé. Ella lloraba frente a mí, suplicando que creyera en su sufrimiento. Yo solo observaba con frialdad. Valentina, no pudiste esperarme 3 días. Yo pagué esos 750.000 pesos durante 5 años. ¿No te parece irónico? Miré su anillo. Si ya estás comprometida, no digas más. Espero que no volvamos a vernos. Ella negó con dolor. Quiso hablar, pero no quise escuchar. Tomé mi bolso y me fui. A las 2 tenía una reunión importante. Al salir del restaurante, aún temblaba. No pensaba pedir prestada la tarjeta a Ariana, pero el mensaje extraño de madrugada me hizo desconfiar. La tarjeta era de Enrique, su hermano, enviada desde la capital. Durante la reunión de la tarde, mi mente estaba dispersa. Ariana lo notó y me lanzó miradas molestas. Poco a poco me concentré. 3 horas después terminó la reunión. Ariana se acercó. En unos días hay un proyecto en la capital. Pensaba llevarte, pero con esa actitud, solo serías decoración. Lo siento, fue mi error. Déjame participar. No volverá a pasar. Necesitaba esa oportunidad. Ella relajó un poco el gesto. No habrá próxima vez. Al salir del trabajo, fui a reparar mi teléfono mojado. Mientras caminaba, rezaba en silencio para que resistiera hasta que me contrataran oficialmente. Con que me confirmen oficialmente, podré cambiarme el teléfono por uno nuevo. Me quedé frente al mostrador, mirando cómo el móvil encendía con normalidad, sorprendido y aliviado a la vez. Pero al segundo siguiente apareció una notificación. Era una transferencia de Valentina. Me quedé mirando la pantalla. Paralizado, conté una y otra vez. 7.500.000 pesos. El corazón se me hundió. Por el retraso de la red. Llegó otro mensaje suyo, larguísimo, ocupando toda la pantalla. No lo leí con atención. En resumen eran disculpas.
Recuerdos del pasado y el deseo de compensar sus errores. El viento afuera soplaba fuerte. Me ajusté la bufanda y caminé hasta mi restaurante de fideos de siempre. La dueña salió sonriente a recibirme. «Oh, Mateo, lo de siempre, ¿sopa clara?» Asentí, pero luego añadí. «Espere, señora, hoy póngame también un muslo de pollo». Enseguida. El proyecto de cooperación en la capital comenzó en la segunda mitad del mes. Ariana finalmente decidió incluirme. La preparación inicial era complicada, como era mi primera vez en el terreno real. Había muchas cosas que no entendía, así que a menudo trabajaba hasta la madrugada. Aquella noche, mi compañero Luis, que también hacía horas extra, se dejó caer a mi lado suspirando. «Oye, Mateo, ¿te enteraste? Dicen que mañana llega un nuevo jefe parachutado al departamento. Joven, pero más estricto que los viejos anticuados. Esta vez estamos muertos». Me froté los ojos secos y di el último sorbo a mi café americano. Como si ahora viviéramos tan bien. Quien venga, da igual. Tienes razón. Pero cuando vi al nuevo jefe al día siguiente, sentí de verdad que estábamos muertos. Valentina, con un traje femenino a medida, estaba de pie frente a la pantalla grande presentándose y dirigiendo su primera reunión. Tras recorrer la sala con la mirada, sus ojos se detuvieron en mí. Nada casualmente. Yo la miré de reojo y ella apartó la vista apresurada. La reunión no tuvo nada especialmente importante. Me senté entre el público, tratando de estabilizar mis emociones. Al final solo pude aceptar su presencia como el precio inevitable del trabajo. «Acabo de llegar. ¿Qué tal si esta noche salimos todos a cenar?», propuso ella con una sonrisa. «Espero que nadie falte. No me hagan quedar mal el primer día». Sonreía, pero su mirada me examinaba. Levanté la mano con indiferencia. «Lo siento, tengo algo que hacer esta noche. No podré asistir». «¿Puedo saber qué asunto?», preguntó con un dejo de decepción. «Mi perro está enfermo. Tengo que llevarlo al veterinario». Inventé la excusa al azar. En ese momento, una sombra cayó detrás de mí. Ariana ya estaba allí sin que me diera cuenta. «Mateo, ¿en qué veterinaria está tu perro? Enviaré a mi asistente. La jefa Valentina acaba de llegar. No la hagas quedar mal». Su mano sobre mi hombro no admitía negativa. «Justo estoy libre. Iré con ustedes». «Pero jefa Lu». Me hizo un gesto de silencio. No tuve opción. Ariana sabía todo sobre mi historia con Valentina. ¿Cuánto sabía Valentina sobre Ariana? No lo tenía claro. No entendía qué estaba tramando. Por eso la cena me supo insípida. Ni siquiera toqué mi carne asada favorita. Observaba a los colegas adulando a Valentina. No podía negarlo. Desde la universidad siempre fue brillante. Tras recuperarse y luchar en el mundo empresarial, había avanzado aún más. Ariana, sentada a mi lado, mantenía su sonrisa fría. Salía a contestar llamadas y apenas comía. 2 horas después, la interminable cena terminó. Bajamos al estacionamiento, cada uno listo para irse. Suspiré aliviado. Pero al levantar la vista, vi a un hombre esperando en la entrada. Era Adolfo, con abrigo largo. Nos vio y fijó su mirada directamente en mí. Se lanzó para golpearme. Ariana se interpuso y le sujetó el brazo con fuerza. «¿Quién es usted? Suéltame, hoy tengo que golpearlo». Valentina se acercó con el rostro sombrío. «Perdón, es mi hermano». Adolfo se giró incrédulo. «Nieves, ¿qué significa eso? Soy tu prometido». Mostró su anillo de diamantes frenéticamente. Yo bajé la mirada hacia la mano izquierda de Valentina. El anillo anterior había desaparecido. Ahora llevaba uno sencillo de plata. Solté una risa amarga en silencio. Al menos no lo había tirado. El mío, en cambio, lo había tirado días atrás. «Nieves, ¿te cambiaste a esta empresa por él? Tenemos a Yara, estamos comprometidos. ¿Por qué no me eliges?» El eco de su grito resonó en el estacionamiento. Ariana dijo con frialdad: «Váyanse ustedes primero». Cuando casi todos se fueron, Valentina habló. «Adolfo, ya te lo dije muchas veces. Yara fue un accidente. Esa noche estaba tan borracha que no sabía nada. Al despertar estabas en mi cama. Yo propuse abortar. Tú quisiste tenerla. La he criado contigo. ¿No es suficiente?». Luego me miró con contención. «Pero eres su madre. Deberíamos formar una familia», rogó él. Valentina soltó una risa fría. «No olvides que tú y mis padres me engañaron aquel año y separaron a Mateo y a mí». Ariana la interrumpió. «Si van a seguir con asuntos familiares, Mateo y yo nos vamos». Me miró. «¿Vienes?». Asentí y la seguí sin mirar atrás. «¿Qué veterinaria te llevo?», preguntó junto al sedán negro. «No tengo perro». «Entonces te llevo a casa». «Gracias, jefa». Mi voz se quebró. Ariana lo notó. A mitad de camino detuvo el auto junto al río y me ofreció un cigarrillo. «¿Me culpas?». «No. Mientes. Sabías que estaría ella y aún así te obligué a ir». Sonrió levemente, dio una calada profunda y miró por la ventana. «Mateo, ¿crees que alguien tan borracho puede no saber nada? En las telenovelas pasa todo el tiempo».
Eso es ficción. Fruncí el ceño. ¿Insinúas que miente? ¿Que no fue solo una vez? Es la única posibilidad. Guardé silencio. ¿Entonces Yara no es hija de Valentina? Pero recuerdo que la niña se parecía a ella. Espera. De pronto, un recuerdo me golpeó. 5 años atrás, después de ayudar con el ingreso hospitalario de Valentina. Yo almorzaba cerca del edificio cuando vi salir de un rincón apartado al padre de Valentina. Sergio Senior y a Adolfo. Solo recuerdo que en aquel momento, en la comisura de los labios de Sergio Senior, el padre de Valentina, había una sonrisa. Mientras que Adolfo mantenía la cabeza baja, sin que yo supiera qué estaba tramando. La escena era completamente normal, así que no le presté atención. Pero en este instante, todo empezó a conectarse. Un pensamiento aterrador surgió en mi mente. Ariana parecía haber deducido también ese nivel de la verdad. Me lanzó una mirada cansada y dijo: Mateo, en el fondo ya debes tener una respuesta. Yo solo te he recordado esto. Si quieres usar todo esto para hacer algo o no, es decisión tuya. Si quieres, puedo ayudarte. Reprimí la conmoción en mi interior y, con la voz ligeramente temblorosa, pregunté: Ariana, ¿por qué, tanto en mi carrera como en mi vida privada, siempre quieres ayudarme? Ariana ya no me miró. Encendió el coche y esbozó una sonrisa fría. Tú me golpeaste una vez. Yo te acosé con acento agudo después. Estamos a mano, pero tú y la familia Blanco no tenían ningún rencor. ¿Con qué derecho te intimidaron hasta ese punto? Al decir esto, en los ojos de Ariana brilló una frialdad afilada y cruel. Después de aquella noche, Adolfo me envió una solicitud de amistad. No dijo nada, pero en los días siguientes empezó a publicar constantemente estados en redes sociales. Fotos haciendo check-in en restaurantes de lujo, fotos asistiendo a eventos, y más abajo, incluso fotos con Valentina. Sabía que quería presumir su supuesta superioridad frente a mí. Cuando Valentina descubriera la verdad, su actitud hacia él sin duda cambiaría. Por eso alguien tan desesperado como Adolfo había llegado a bloquearme el paso y luego a agregarme. Gracias a su perfil supe que, en estos años, había ganado bastante fama en internet construyendo la imagen de padre cálido, junto a su hija Yara, acumulando cientos de miles de seguidores. Pero al investigar un poco más, descubrí que, debido a su carácter arrogante y dominante, solía tener conflictos con otros bloggers del mismo ámbito. Me senté frente al ordenador, jugueteando con las fotos que tenía en la mano. Tras pensarlo un rato, envié un mensaje a una blogger que hacía contenido de cocina para su hijo. Alguien que recientemente había tenido una fuerte disputa con Adolfo. Su imagen en internet también era bastante combativa. Al principio, la madre con el apodo de Pequeño Ángel Otto, se mostró sorprendida y cautelosa cuando la contacté. Pero esa misma noche, Adolfo entró en sus comentarios insinuando que su hijo estaba gordo como un cerdo. Incapaz de soportarlo más, la madre de Otto compró las fotos que yo le proporcioné a un precio alto. Y además me hizo ganar una buena suma. Al día siguiente, en plena hora punta, mientras me abría paso entre la multitud para ir a comer fideos, vi que una palabra clave relacionada con Adolfo aparecía en las tendencias de búsqueda. Estaba en la lista secundaria. Antes, como Adolfo y Valentina habían estado comprometidos, en la plataforma siempre figuraba Valentina como la madre de Yara, y nunca hicieron público que eran hermanos solo de nombre, sin vínculo de sangre. Por eso, al principio, la tendencia era sobre la hija ilegítima de Adolfo, pero cuando los internautas investigaron más, descubrieron que Adolfo y Valentina eran hermanos nominales. Adolfo era hijo biológico de Sergio Senior, mientras que Valentina era adoptada. Una ola de noticias explosivas que rompían todos los límites morales apareció. Y la popularidad del tema siguió aumentando. Después de terminar horas extra y subir al último metro rumbo a casa, Adolfo, al ver que la situación se descontrolaba, publicó una aclaración. Soy hijo adoptivo de la familia Blanco. No tengo relación de sangre con Valentina. Esta niña es mía, no tiene nada que ver con el señor Sergio Senior. Su aclaración era simple. Insistía en que la niña era suya. Los internautas, por supuesto, no le creyeron. ¿Y de qué sirve decirlo? Muestra la prueba de paternidad. ¿Nos tomas por idiotas? Si realmente fuera tuya, ya habrías ido al hospital a demostrarlo. Siempre me cayó mal este tipo. Cruel y encima insultando a un niño llamándolo cerdo. No sé cómo se hizo famoso. Ahora le salió el tiro por la culata. Entre una avalancha de insultos y sospechas, Adolfo cambió su habitual actitud arrogante en internet. No respondió a nadie. Quizá quería que la tormenta pasara guardando silencio. Más tarde, cerró los comentarios y la popularidad bajó un poco. Pero a la mañana siguiente, alguien volvió a avivar el fuego y el tema explotó otra vez. Tras múltiples denuncias, la cuenta de Adolfo fue suspendida. Al verlo, levanté una ceja. La madre de Otto me envió muchos mensajes de agradecimiento. Dijo que, tras el escándalo, mucha gente la apoyó e incluso ganó decenas de miles de seguidores nuevos.
Luego me transfirió 400.000 pesos adicionales como agradecimiento. No lo rechacé. Venderle las fotos había sido un beneficio mutuo. Esa noche, después de terminar el trabajo, ducharme y prepararme para dormir, recibí una llamada. Era Valentina. ¿Para qué me llamaba a esa hora? Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado hubo un largo silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. ¿Qué pasa? Si no dices nada, cuelgo. Espera, Mateo. Su voz era baja, con un toque de alcohol. Mateo, ¿me odias? ¿Me odias por no haberte creído aquel año? Su llanto se volvió cada vez más ahogado. Perdóname. El viento se coló por el teléfono. El ruido me impedía escuchar con claridad. En estos 3 meses, lo ocurrido en aquel invierno de hace 5 años se había ido desvaneciendo en mi memoria. El trabajo parecía haberme sacado completamente de aquella pesadilla. La enfermedad grave, la muerte, las traiciones, las mentiras, todas esas escenas oscuras que no quería recordar parecían haberse separado de mi vida. En su lugar, solo quedaba la imagen de mí mismo en los recuerdos originales. Mateo, voy a compensarlo. Valentina dijo eso de repente, y luego la llamada se cortó. Me quedé confundido, sin entender qué significaba compensarlo en su boca. Hasta el día siguiente. En las redes sociales de Valentina aparecieron 2 pruebas de ADN, una sobre la paternidad entre Yara y Adolfo, y otra entre Yara y Sergio Senior. El resultado era claro. Yara tenía relación de padre e hija con Sergio Senior, y ninguna con Adolfo. La noticia fue como una piedra lanzada sobre aguas tranquilas, provocando una ola violenta. La aclaración de Adolfo se convirtió en una mentira descarada. Toda la atención acumulada durante días se transformó en insultos aún más feroces. Y este acto de la familia desenmascarando a la familia hizo que varios influencers que habían tenido conflictos con Adolfo salieran a denunciarlo. No solo tiene una vida privada caótica, también parece que tenía algo con la secretaria de la empresa. Yo ya lo expuse antes. Me robó un cupo para un evento. Tiene un carácter horrible. Los comentarios bajo la publicación de Valentina también estaban llenos de burlas y compasión. Sentado frente al ordenador, bebí un sorbo de americano con hielo, pero al ver todo aquello, mi dedo se detuvo sobre la pantalla por la sorpresa. Valentina era tradicional hasta la médula. Valoraba la familia y el honor. Nunca imaginé que se atrevería a exponer todos los escándalos familiares y los suyos propios ante el público. Quizá las verdades sucesivas la habían llevado al límite, hasta preferir romperlo todo antes que seguir soportándolo. En ese momento, mirando fijamente el fondo azul del ordenador, se me ocurrió una idea. Busqué una cuenta secundaria abandonada que había comprado antes y envié solicitud a Adolfo. No la aceptó hasta el mediodía. Solo cuando cambié el mensaje a «Sé cómo ayudarte», la aceptó. En ese punto estaba completamente fuera de sí. Nada más agregarme, ni siquiera preguntó quién era, solo cómo podía ayudarlo. Fui directo. Denuncia a la policía. Sergio Senior te ha inducido a cometer delitos durante mucho tiempo. Debes tener pruebas, ¿no? Dudó un momento y respondió. Sí. Dijo que cuando era pequeño no se atrevía a resistirse a su padre, y que hasta hoy seguía siendo amenazado y obligado a hacer cosas. ¿Pero acaso eso no era admitir que Yara era hija de Sergio Senior? Me quedé sin palabras. La prueba de ADN ya estaba publicada y aún así seguía intentando encubrirlo. La prueba ya está ahí. No se puede revertir. Solo puedes admitir que Sergio Senior te obligó a actuar. ¿Entonces podré recuperar mi cuenta?, preguntó de nuevo. Claro, echa toda la culpa sobre Sergio Senior. Además, siendo adoptado, conviértete en la víctima. La opinión pública cambiará de objetivo hacia él. Hasta ahí era suficiente. Lo eliminé inmediatamente y cerré esa cuenta. En los días siguientes, el asunto de Adolfo no tuvo mayores novedades. Pero el proyecto de cooperación en la capital entró en su fase final. Era mi primera experiencia real en el campo, y bajo la guía de colegas y superiores. Aprendí muchísimo. 3 días después, cuando levantaron la suspensión de la cuenta de Adolfo, publicó de inmediato el acta policial del caso, junto con mensajes que supuestamente demostraban que Sergio Senior lo había coaccionado con violencia durante mucho tiempo. Incluso había pruebas más antiguas, de más de 10 años atrás. Según esos documentos, poco después de que Sergio Senior y Celia adoptaran a Adolfo, él comenzó a manipularlo psicológicamente. En aquel entonces, Valentina vivía interna en la escuela y casi no regresaba a casa. Así que Sergio Senior ordenó a Adolfo provocar problemas en el colegio para obligarla a cambiarse al régimen externo y volver a casa todos los días. Cuando Adolfo expuso todo esto, Sergio Senior y Celia fueron detenidos para investigación. Lamentablemente, la opinión pública no giró como yo le había sugerido a Adolfo. Porque su aclaración anterior acababa de ser desmentida por su propia familia. A nadie le gusta que lo engañen, ya sea en la vida real o en internet. Por eso, esta vez la mayoría simplemente no le creyó.
Lo tomaron como otro escándalo para entretenerse. Ese día, después de terminar el último archivo en la oficina, bajé, ya era completamente de noche. Frente al edificio, Ariana estaba apoyada en su coche, perdida en sus pensamientos. Cuando me acerqué, levantó la vista, se la veía cansada. En realidad, durante la fase inicial de la empresa, la persona más ocupada había sido ella. Saqué de mi bolsillo una botella de leche que acababa de comprar. ¿Quieres? Negó suavemente con la cabeza. No, ¿vamos? Te llevo a casa. De acuerdo. Condujo en silencio, al detenerse en un semáforo. Me miró por el retrovisor. ¿Todo fue idea tuya? Sí. Ariana sonrió satisfecha. Yo apoyé la cabeza contra la ventana. Pero mi mente estaba hecha un nudo. Había algo que aún no lograba entender. Ariana, no lo comprendo. ¿Valentina en todos estos años nunca descubrió nada? Y alguien como ella, seguramente también habría dudado si era hija biológica de Sergio Senior o no. Una persona normal se haría una prueba para asegurarse. ¿Por qué ella? Ariana frunció ligeramente el ceño. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Mateo, Valentina estuvo gravemente enferma. El tumor maligno que tuvo tenía una alta probabilidad de recaída. En una situación así, para una mujer común que ya tiene un hijo, de quién es el niño deja de ser lo más importante. Mientras sea su hijo, basta. Me quedé pensativo y asentí. Ya veo, no había considerado eso. Ariana se frotó las sienes y arrancó el coche. El proyecto está por terminar. Lo hiciste bien, Mateo. Prepárate para el siguiente. Gracias, jefa Lu. El día que finalizó el proyecto en la capital, la cuenta de Adolfo fue suspendida permanentemente por su aclaración engañosa y la enorme cantidad de denuncias. Al mismo tiempo, la noticia del arresto de Sergio Senior por abuso de menores apareció en los informativos de Ciudad del Carmen. Para sorpresa de todos, Celia también fue investigada por secuestro y trata de personas. Mucho después supe la verdad completa. Aquel año, tras los 750.000 pesos que fueron transferidos a la tarjeta de Valentina, los 3 miembros de la familia Blanco codiciaron el dinero. No eran una familia rica. Pensaron que si yo descubría que Valentina seguía viva, exigiría la devolución del dinero. Así que cuando ella despertó, le mintieron diciéndole que yo había huido. Luego incluso enviaron una esquela falsa para hacerme creer que había muerto. De esa manera, yo nunca volvería a buscarlos y ellos no tendrían que devolver los 750.000 pesos. Cuando supe la verdad, en realidad no sentí demasiado. Aquella mentira de 5 años era como un dolor de otra vida. Solo me pareció ridículo. 5 años de mi juventud encarcelados. Todo por una codicia tan mezquina. Antes del año nuevo, se dictó sentencia. Sergio Senior y Celia recibieron cadena perpetua por distintos delitos. Adolfo, tras ser vetado en todas las redes y soportar una presión constante, desarrolló problemas mentales. Un día antes de ser internado en un hospital psiquiátrico, aún presumía en redes el coche que había comprado tiempo atrás. En cuanto a Valentina, renunció a su trabajo y se llevó a Yara lejos de Ciudad del Carmen. Nadie supo a dónde fue. Antes de irse, me envió un mensaje. Yo estaba paseando por el mercado nocturno con colegas cuando lo recibí. Decía: Mateo, espero que en la próxima vida, cuando vuelva a encontrarte, tenga un cuerpo sano, y espero que tú sigas siendo como hace 10 años. Sonriendo mientras tomas mi mano. Te amo. Apagué la pantalla. Sentí algo difícil de describir mientras masticaba en silencio un caramelo. El invierno era frío, pero yo solo quería vivir bien esta vida. En la víspera de Año Nuevo, para celebrar el éxito del proyecto, Ariana reservó un piso entero para la fiesta de la empresa. Durante los años en que trabajé solo para pagar deudas desarrollé problemas estomacales. Así que casi no bebía. Pero esa noche estaba realmente feliz. Bebí copa tras copa hasta no poder más. Les conté a mis compañeros anécdotas del proyecto, chismes de la empresa, reímos sin parar. De repente, sin saber por qué, sentí un ardor en la nariz. Miré las burbujas color ámbar frente a mí y recordé que, 3 meses atrás, estaba apretujado en un restaurante barato, con una sola moneda en el bolsillo. Jamás habría imaginado que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Yo, que había sido aplastado por la culpa tras la muerte de Valentina y por la frustración de no tener oportunidades. Ahora podía caminar por un camino nuevo. Borracho, salí tambaleándome del restaurante. De pronto, alguien me sostuvo por detrás. Era Ariana. ¿Jefa? Gracias. Espera, llamo al conductor para que te lleve. No hace falta, puedo tomar un taxi. Apenas terminé la frase, tropecé con un escalón. Ariana casi perdió el equilibrio conmigo. En ese momento, su cartera cayó al suelo y todo se desparramó. Entre las tarjetas bancarias había una foto algo vieja. Me agaché y la recogí. Era la espalda de un chico con uniforme escolar. Lo reconocí enseguida por mi cabello rubio natural. Levanté la cabeza, mareado, y sonreí. Ariana, sí que guardas rencor. Solo porque nos peleamos en la secundaria. ¿Hasta ahora sigues conservando mi foto para maldecirme?
Su mirada se volvió compleja. Al final, divertida por mi estado ebrio, curvó los labios y murmuró con suavidad: «Idiota». Epílogo. Confesión de Ariana. El año en que mi madre y mi padre se divorciaron de la forma más escandalosa. Yo tenía 16 años, en medio de la ira. Ella me llevó lejos de la capital y regresamos a la ciudad natal de mis abuelos maternos. Ciudad del Carmen, para que cursara la secundaria. Recién llegada, no me interesaba nada. Ciudad del Carmen está junto al mar, el aire siempre está cargado de humedad. Algo que irrita el ánimo. Mis compañeros, con los que no congeniaba, se agrupaban en pequeños círculos y cada día solo hablaban de streamers y celebridades aburridas. Incluso en los estudios estaban por debajo de mí. Excepto ese chico llamado Mateo, tan pobre que parecía marchito, que de vez en cuando podía competir conmigo. Pero a Mateo le gustaba pelear. Bastaba con que alguien se burlara de sus zapatos con la suela rota o de sus pantalones lavados hasta perder el color, para que abriera sus ojos redondos, llenos de determinación, y respondiera con seriedad a cada insulto, ya fuera en clase o en el recreo. Esta vez, una vez más, la clase fue interrumpida por su culpa. Me pasé la mano por el cabello con frustración y le pregunté a mi compañera de pupitre qué le ocurría exactamente. Ella era una chica baja y regordeta. Miró a Mateo y soltó una risa despectiva. ¿Mateo? En esta zona es un pequeño demonio famoso. En tercer grado sus padres lo abandonaron. Cada uno se fue con un nuevo amante y él se quedó viviendo con su abuela. Seguro la has visto. Es la anciana que limpia los baños del colegio y a veces nos detiene para preguntarnos si tenemos botellas de plástico vacías. Al oír eso, mi corazón se volvió pesado. Mi mirada atravesó la multitud y, sin querer, se detuvo en sus ojos enrojecidos. Su cabello tenía un tono verde mezclado con amarillo, pero no parecía teñido, sino producto de la desnutrición. En ese instante sentí una extraña curiosidad. Me pregunté cómo alguien que apenas comía lo suficiente podía competir conmigo en los exámenes. Así que, desde ese día, empecé a meter a escondidas 2 bollos rellenos de carne y una botella de leche en su pupitre. Después de todo, los libros dicen que la competencia debe ser justa. Cuando mi madre me vio salir con la leche, preguntó: «Tú no puedes beber leche. ¿Para qué la llevas?». Pensé un momento y respondí: «Para alimentar a un gato». «Ah, un gato muy feroz». Ese día, cuando Mateo encontró los bollos en su pupitre, se quedó un instante atónito. Levantó la cabeza y miró alrededor con cautela. Luego dio un gran mordisco y se tragó el bollo entero, viendo sus mejillas infladas mientras intentaba leer en voz alta durante la sesión matutina. No pude evitar reír. Después de alimentarse mejor, sus notas realmente mejoraron de manera asombrosa. Poco a poco dejé de poder alcanzarlo. Participó en muchas competencias y ganó premios importantes. Observé cómo su expresión pasaba de la rabia defensiva a una confianza radiante. Aquellos mechones verde amarillentos fueron recuperando su color natural. De pronto, todo aquello me pareció maravilloso, como si el gato que había criado se hubiera vuelto fuerte y saludable. El tiempo pasó hasta el último año de secundaria. No sé por qué, pero el profesor jefe comenzó a asignarme todas las recomendaciones directas y las plazas para competencias. Al parecer el profesor ya conocía la situación de mi familia, o quizá mi padre fue a verlo y le pidió que me diera un trato especial. Así que todas las oportunidades que originalmente le pertenecían a Mateo terminaron cayendo sobre mí. No me gustaba nada, porque eso hacía que el malentendido entre nosotros se volviera cada vez más profundo. Al final, el conflicto entre Mateo y yo estalló una tarde. En ese momento lo vi realmente desconsiderado, aunque tampoco era lo que yo deseaba. Además, ese día acababa de discutir con mi padre y estaba de muy mal humor. No sé cómo empezó el forcejeo, pero Mateo y yo terminamos peleándonos con furia. Él golpeaba con fuerza, cuando mi frente se estrelló contra la esquina del escritorio. Mi visión se volvió borrosa. No nos soltamos hasta que la sangre empezó a caer al suelo. Mientras me vendaban en el hospital, pensé con rabia: nunca volveré a enviarle comida a Mateo. Mi rostro blanco como el jade había quedado marcado con una cicatriz horrible por su culpa. Cuando mi padre supo que me habían golpeado, quiso expulsar a Mateo a toda costa. Yo realmente me asusté. Solo habíamos tenido una pelea. No quería que lo expulsaran. Le supliqué durante mucho tiempo hasta que cambió de opinión. Pero al final, Mateo perdió la recomendación directa a la universidad. Aún así, yo sabía que eso no lo detendría, incluso presentando el examen nacional por su cuenta. Seguro aprobaría. Y así fue. El día de los resultados, quedó primero en toda la escuela. En un principio yo también quería postular a la Universidad de Ciudad del Carmen, pero esa idea se desvaneció por completo cuando supe que Mateo estaba con Valentina. Valentina era de la clase de al lado. Muchos la llamaban la Reina Blanco. Antes no la conocía, luego supe que siempre había quedado tercera, detrás de Mateo y de mí. Durante años, sentí una leve opresión en el pecho, pero también entendí que Mateo y yo nunca habíamos tenido mucha relación.
La única frase que le dije fuera de temas académicos fue después de la pelea. Para salvar un poco mi orgullo frente a él, le dije: Mateo, eres la persona más obstinada que he visto. Y la única que se atreve a enfrentarse a mí. Eres interesante. Después de escucharme, me miró como si fuera una idiota y se dio la vuelta con frialdad para ir por agua. Yo, avergonzada, me fui. Luego, tras la cancelación de su recomendación directa, ya ni siquiera volvimos a hablar de estudios. En la escuela, cuando me veía, me evitaba. Después de varias veces, yo hice lo mismo. Al fin y al cabo, él no quería verme. Para los demás, parecíamos enemigos irreconciliables. Al final, solicité la universidad en la capital. Pero nada salió bien. El control de mi padre sobre mí se volvió cada vez más fuerte, incapaz de soportarlo. Tuve una gran pelea con él. La capital estaba llena de tentaciones, fiestas y excesos. Gracias al prestigio de la familia Lucio, mucha gente me rodeaba adulándome, y por un tiempo volví a mi antigua vida de diversión desenfrenada. Sin embargo, cada vez que terminaba una reunión y me embriagaba, pensaba en Mateo, ese rostro suyo, mordiéndose los labios para no llorar. No dejaba de rondar en mi mente. Seguía su vida por redes sociales, con alegrías y tristezas, solo que, después del examen nacional, su única abuela murió repentinamente. Desde entonces, se quedó sin nadie en quien apoyarse. Muchas veces abrí el chat con él, queriendo preguntarle si necesitaba ayuda, pero siempre terminaba dejando el teléfono a un lado. Ya tenía novia, ¿qué me correspondía a mí preocuparme? Pasé varios años viviendo de forma decadente, imitando a esa gente, beber, esquiar, emprender algunos negocios y perderlo todo. Esas diversiones vacías me adormecieron, y poco a poco olvidé el nombre de Mateo, hasta que, el año de la graduación, él me buscó. Recuerdo claramente que vi su mensaje de madrugada. Yo estaba insomne, sentada aturdida en la sala. Me escribió para pedirme dinero prestado, para ayudar a su novia, Valentina. 750.000 pesos no eran mucho para mí. Pero en ese momento acababa de perder 700.000 y no estaba precisamente sobrada de dinero. Además, mi ánimo era pésimo. Le dije que podía prestárselo, pero con la condición de que viniera a la capital. No por nada en especial, solo quería verlo. Ese día hacía mucho frío en la capital. Mateo apareció frente a mí con una chaqueta azul oscuro muy delgada. Yo ya estaba algo ebria. Al ver su rostro demacrado y pálido, me invadió una ira repentina. ¿Por qué seguía viviendo tan miserablemente? ¿Por qué eligió a Valentina? Ella no solo no le daba una buena vida, sino que lo arrastraba al punto de tener que pedir dinero a un enemigo con quien no hablaba desde hacía 4 años. Los celos y la rabia nublaron mi razón, pero en el instante en que lo obligué a arrodillarse, desperté, me arrepentí, saqué el teléfono y llamé a Enrique para pedirle prestados 750.000 pesos y dárselos a Mateo. Con sentimientos encontrados, le pregunté: ¿vale la pena por una mujer? Sin dudar, asintió. En ese momento comprendí que había llegado la hora de cortar de una vez los hilos invisibles que me ataban a él desde hacía tantos años. Poco después, por las huellas en sus redes sociales, supe que Valentina había muerto. No sentí satisfacción alguna, solo no entendía por qué el destino de Mateo era tan cruel. ¿No se había esforzado lo suficiente? Era quien más se había esforzado en la preparatoria, y también el que tenía las mejores calificaciones. Esa noche no pude dormir, después de dar vueltas durante horas. Abrí su perfil. Nunca me he arrepentido de haber venido a este mundo. Ese era el estado que acababa de cambiar al amanecer. Al leerlo, una profunda inquietud me atravesó el corazón. Tras dudar durante medio día, le envié un mensaje exigiendo el pago de la deuda. Era el único pretexto decente que pude encontrar. Pensé que, con su carácter, mientras no hubiera terminado de pagarme, no haría ninguna tontería. Y efectivamente, Mateo comenzó a trabajar. El primer mes me devolvió 5.000 pesos. Dijo que apenas había conseguido trabajo, así que solo podía pagar esa cantidad. Pero yo sabía muy bien que ese dinero lo había reunido apretándose el cinturón al máximo. En realidad, nunca tuve intención de que me devolviera el dinero. Tener un motivo para que siguiera aferrándose a la vida ya era algo bueno. También comprendí que no podía seguir viviendo a la deriva para siempre. Así que cedí ante mi padre y entré a trabajar en el grupo familiar Lucio, concentrándome por completo en mi carrera. Después de todo, aparte del nombre vacío de los Lucio, ¿qué más tenía de qué enorgullecerme? Esa dedicación duró 5 años enteros. 5 años después, finalmente tomé el control de la filial en Ciudad del Carmen. Ya tenía suficientes recursos en mis manos. Y ese mismo año, Mateo terminó de pagar los 750.000 pesos y regresó a Ciudad del Carmen. El día que la empresa eligió la ubicación de la oficina en Ciudad del Carmen, Mateo me pidió el comprobante de la transferencia de 150.000 pesos de aquel entonces. Dijo que Valentina no había muerto y que ese dinero había sido cobrado por otra persona. De pronto, una llama desconocida se encendió en mi interior. ¿Qué clase de desgracia absurda le había tocado ahora? Ordené a mi asistente investigar a la familia Blanco y, al mismo tiempo,
Le pedí a Mateo que viniera personalmente a recoger el comprobante. No por otra razón. Solo quería verlo. Pero esta vez, Mateo seguía sin vivir bien. Llevaba una sudadera gris y estaba frente a mí con expresión incómoda. Sin embargo, ya no me sentía impotente. Podía hacerlo entrar en mi empresa. Podía allanar su camino. Con su esfuerzo y talento. Estaba destinada a triunfar. Mateo, sin embargo, me rechazó. Lo increpé con rabia por autodestruirse de esa manera, mientras por dentro me dolía todo lo que había sufrido en esos años. Por suerte, al final aceptó mi invitación. No me equivocaría con él. Mi asistente me contó lo que había averiguado sobre la familia Blanco. Lo único que yo podía hacer era empujar una ola más y entregarle a Mateo toda la información recopilada. Después de todo, era un asunto personal suyo, vengarse o no dependía de él. Y Mateo no me decepcionó. La familia Blanco recibió finalmente el desenlace que merecía. Más tarde, el proyecto de cooperación en la capital se completó con éxito. La capacidad de Mateo impresionó a muchos. Le confié varios proyectos con excelentes recursos. Creció con rapidez, en poco tiempo se volvió agudo y firme. Y se abrió su propio espacio dentro de la empresa. El día de su ascenso a un puesto directivo, Mateo invitó a todos a cenar. Se sentó a mi lado, conversando alegremente entre la multitud, con los ojos llenos de seguridad y serenidad. Después del banquete, solo quedamos Mateo y yo. Sonrió y me preguntó: Ariana, ¿recuerdas hace 3 años? El día que fui a buscar el comprobante. Pensé un momento y asentí. Claro que lo recuerdo. Ese día te vi sentada allí, tan imponente. ¿Sabes qué pensé? ¿Que te enamoraste de mí? Lo molesté. Se sonrojó y soltó una carcajada. Luego me miró con firmeza. No, te admiré, Ariana, gracias. Gracias por hacerme creer que mi vida podía darle la vuelta a la partida. Cuando todo eso se volvió realidad, alcé mi copa, sonreí con orgullo y asentí hacia él. Pero, de pronto, mi mente regresó al día en que mi madre se mudó de la casa en la capital. Aquella noche lluviosa, mamá se sentó en el sofá y me preguntó: Ariana, ¿crees que tu padre me ama? En ese momento, por supuesto que yo creía que sí. Aunque era conservador y rígido, le tenía a mamá a una ternura poco común. Todo lo que ella quería, él se lo concedía de inmediato. Desde decenas de miles hasta millones de pesos. Claro que papá te ama, respondí con total convicción. Mamá negó con tristeza. Ariana, recuerda esto. Eso no es amor. Amar a alguien no es encerrarlo como a un pájaro en una jaula. Entonces, ¿qué es? Amar a alguien es permitirle ver un mundo más amplio. Por eso amo a Mateo. Usaré todas mis fuerzas para caminar a su lado, para que pueda ver un mundo aún más grande. Fin.